Ok, buenos días, bienvenidos de nuevo a esta serie de videos que estoy editando sobre lo que es el desarrollo histórico de la psicología. Toca el turno ver un poco acerca de lo que son, entre los primeros planteamientos psicológicos, lo que se conoció en su tiempo como psicología del espíritu. En este caso, tendríamos que remontarnos un poco a la cuestión filosófica o psicología de la antigüedad. En este caso, cuando hablamos de psicología de la antigüedad, pues nos referimos a autores de la talla de Almenón de Crotón. En este caso, para este autor, para este filósofo griego, pues se le atribuyen, entre otras cosas, ser la primera persona, o de las primeras personas, que logran una aproximación de tipo racional al proceso de salud, al proceso de enfermedad. Para esta persona, para este filósofo, básicamente la salud, era una forma de equilibrio entre los múltiples sistemas que componen el cuerpo. De alguna manera, esta teoría, este enfoque, pues es novedoso, considerando que este enfoque pues data mucho antes de los tiempos de Cristo, ¿sí? Entonces, cuando justamente no se contaba todavía con tecnología, con escáneres, con computadoras que pudieran hablar acerca de esto. Por lo tanto, se le considera pues justamente como un avance pues a nivel científico, y obviamente también para lo que nos ocupa en el diplomado, pues justamente él habla también de que dentro de esos sistemas corporales está también lo psicológico, lo anímico, lo emocional, en pocas palabras. Otro autor que también goza de reconocimiento en cuanto a lo que es la psicología y su unión con la filosofía, por lo menos en la antigüedad, pues tiene que ver con un autor ya muy conocido posiblemente por todos nosotros, que es Hipócrates de Cos. En este caso, él habla básicamente en la misma sintonía que el anterior, que Almenón de Crotón, que la enfermedad va a ser resultado de causas no naturales. Habría que considerar, para empezar, en primer lugar, que justamente el hecho de asumir que una enfermedad o la salud tenía relación con aspectos físicos y no metafísicos, pues era un avance en realidad, dado que en lo que es la cultura griega, pues había una íntima relación entre lo que era la religión politeísta con lo que era la salud y enfermedad. En ese sentido, podemos decir que la perspectiva hipocrática básicamente es de tipo racionalista, naturalista, y es de las primeras que prescinde justamente de ese enfoque metafísico, teológico que imperaba en su época. Básicamente él también se aproxima de manera holística al proceso de salud y enfermedad. Él empieza a pensar o empieza a considerar que toda enfermedad pues requiere una intervención naturalista para curarse. En ese sentido, pues obviamente incluyendo hablando pues de enfermedades físicas, aunque también en este caso también tenía que ver con enfermedades de tipo mental. Hipócrates de Cos también, aparte otra de sus logros que él alcanza justamente en la parte de la medicina, pues, o de la biología, anatomía, pues es haber descrito por primera vez las funciones motoras que están lateralizadas. Es decir, que tenemos un hemisferio dominante y que este hemisferio va a ser el que se encarga de controlar, un lado dominante del cuerpo, que básicamente es la esencia de lo que actualmente conocemos como lateralizacionismo, ¿sí? Bien, parte de la obra de Hipócrates tiene que ver justamente con El arte de curar, que es un libro que él publica, donde básicamente también, aparte de ser un manual de medicina, porque finalmente hay que decirlo, Hipócrates es padre de la medicina, él describe ya de forma empírica lo que llamamos actualmente trastornos o condiciones psicopatológicas que actualmente conocemos como depresión, melancolía, manía, fobia, depresión, paranoia e histeria. Esto ya había sido descrito por Hipócrates, insisto, es en una época donde todavía no se daba formalmente un proceso psicodiagnóstico, mucho menos,
y ni siquiera había como técnicas de radiológicas, exámenes de laboratorio, etcétera. Probablemente la contribución más importante de Hipócrates a la historia de la psicología fue la llamada teoría humoral del temperamento y personalidad. Básicamente él decía que el temperamento de un ser humano va a depender de la, digámoslo así, de la abundancia o no de los 4 humores que flotan en el cuerpo, de acuerdo con lo que pensaba Hipócrates: las bilis, negra y amarilla, la flema y la sangre. De tal manera que en el caso de que una persona que tiene un exceso de bilis negra va a actuar o comportarse de forma temperamental, terca y melancólica, así como una persona que tiene una bilis amarilla posiblemente exhiba características que tienen que ver con la manía, ¿sí? Y con una cuestión de violencia de carácter, un carácter muy explosivo. En el caso de la abundancia de flema, según él, lo presentan pacientes o personas que suelen ser más bien lentas para enojarse, son apáticas, parece ser que son personas que tienen en realidad una muy alta tolerancia a la frustración y al estrés, al contrario, a lo mejor una persona con bilis negra, que es lo opuesto. Y por último, también se hablaba de lo que es la sangre, que en este caso para Hipócrates son básicamente el líquido o el fluido corporal que está en abundancia con personas que son animadas, alegres y optimistas, es decir, el temperamento sanguíneo, ¿sí? En esta imagen que paso a continuación, pues vemos brevemente lo que era una teoría, una pequeña teoría que también Hipócrates trabajó en ella. Era la relación justamente entre lo que es el temperamento y la parte corporal. En este caso hablamos de justamente lo que eran algunos somatotipos, que es una forma primitiva de clasificar la persona justamente por la abundancia o carencia de los fluidos corporales. Lógicamente, como ya se ha abordado en otras ocasiones, esta teoría pues está actualmente rebasada, solamente se sigue manejando por fines históricos y fines didácticos, pero ya lógicamente ya no se hace una clasificación basada en este tipo de teorías. Pero no hay que quitarle pues el privilegio de haber sido la primera persona que habla de una relación entre el cuerpo y mente. Siguiendo con la tradición griega, tenemos a continuación a Galeno. Él escribió un libro llamado en latín De usu partium, o el uso de las partes, justamente que tiene que ver con la estructura anatómica y funcional del cuerpo. Es decir, es un libro básicamente de fisiología, donde se encarga también, entre otras cosas, de describir las estructuras y sus correspondientes funciones. Otro libro más, también atribuido a Galeno, son sobre las pasiones y el alma, que en este caso ya es propiamente hablando el primer método terapéutico de enfermedades psicopatológicas o enfermedades mentales. Y justamente en este libro él escribe esa parte, o él da a conocer su teoría sobre cómo manejar la enfermedad mental o enfermedad del alma. Él dice, para empezar, que en este tipo de enfermedades estas van a surgir cuando hay un desborde en las pasiones, como el enojo, el miedo, la pena, la envidia y la lujuria. Estas emociones malas, por así llamarlas, de alguna manera son las que enferman al alma. Algo muy importante que también pudiera decirse que tiene que ver con una situación que en Estados Unidos se llama defensa por locura, es la afirmación que Galeno hace de que todo paciente mental va a carecer del uso de razón al momento de estar enfermo. Esto a lo mejor sin tener así como una relación directamente hablando con la ética la ética del psicólogo, pues tiene que ver justamente con esa parte moral o ética del tratamiento de las enfermedades mentales, donde una persona que exhibe algún tipo de trastorno o desorden mental
pues es inimputable cuando comete un delito, porque justamente si logra comprobar el sujeto que tiene un trastorno mental al momento de cometer el delito, pues a lo mejor no va a parar a la prisión, sino más bien va a ir a parar a lo mejor a un hospital psiquiátrico. Eso sí, a cumplir una condena y a lo mejor con posibilidad de ser excarcelado si es que es rehabilitado totalmente. Según Galeno, para curar a un paciente con algún tipo de trastorno mental, pues se va a requerir principalmente el entenderlo desde su punto de vista, pero también va a demandar por parte del interventor o terapeuta una buena dosis de autoconocimiento, sentando con ello pues las bases para la práctica psicoterapéutica que miles de años más tarde pues empezaría a implementar en teóricos, por ejemplo Sigmund Freud, y de ahí pasando por teóricos humanistas, conductistas hasta la actualidad. Hasta aquí sería lo que es la psicología filosófica o la psicología de la antigüedad. A partir de este momento para adelante se hablaría justamente de la psicología filosófica o del espíritu psicología del espíritu como tal, que desde el punto de vista histórico básicamente se le va a llamar así a cualquier tipo de corriente psicológica que sea anterior a la vida y obra de Wilhelm Wundt. Wilhelm Wundt se le considera el padre de la psicología científica. En este caso, este abordaje espiritual de la psicología, pues tiene que ver justamente con una cuestión más que nada teológica. De repente tiene que ver mucho con el cristianismo, ¿sí? Uno de los principales representantes del pensamiento moderno posiblemente sea Aristóteles. En este caso, Aristóteles, filósofo griego, él habla sobre el alma y él introduce por primera vez en la historia del mundo o de la humanidad el concepto de sustancia, que en este sentido era básicamente aquello que componía lo psicológico o aquello que es etéreo. En este caso, la sustancia aristotélica va a ser el equivalente a la sustancia pensante, a la cosa pensante de Descartes, ¿sí? Y cuando se habla de Aristóteles, pues hablamos de que justamente él procuró o propuso más que nada un estudio original y sistemático de la psique a través de un conocimiento empírico, porque Aristóteles pensaba que la psique o alma siempre se va a relacionar intrínsecamente con el mundo exterior, con la naturaleza. Por lo tanto, sería apropiado hacer un cuestionamiento como el que está en la información, que nos dice si es el alma separable del cuerpo. Esta pregunta, a lo mejor en la actualidad, pues muchos pudieran decir pues que no se puede entender una cosa sin la otra, pero en la historia de la filosofía de la antigüedad pues era un tema muy recurrente, era un tema muy frecuente, y pues escribió mucho sobre justamente esa parte del alma y su relación con el cuerpo, con la corporalidad, ¿sí? Llegando así entonces a lo que es la filosofía medieval, al medioevo. Había que recordar que dentro de lo que es la historia de la humanidad, el cristianismo, lejos pues del enfoque religioso, o lejos pues de esa influencia que tuvo en la conciencia de las personas, pues el cristianismo marcó un antes y un después, incluyendo a temas del tipo científico filosófico. Básicamente la doctrina filosófica medieval podríamos decir que es cristianocéntrica, en cuanto a que tiene un peso, para ella tiene un peso muy importante de Jesucristo como centro del universo. Por lo tanto, Dios, de acuerdo con esta teoría es ¿cómo decirlo?, el creador de todo el universo conocido. Ahora, en ese aspecto se manejaría que la filosofía medieval
básicamente su finalidad va a ser el conocimiento de esa realidad que tenemos como ser humano, pero principalmente como criatura creada por la divinidad o ser supremo, que en este caso sería el Dios cristiano, Dios católico. En este caso, para este enfoque medieval, filosófico, pues Dios se revela en el alma humana a través de conocer justamente la propia naturaleza humana, pues se buscaría entender también los designios o planes divinos del ser humano. Sobre todo pensando que esa alma humana es creada a imagen y semejanza de su creador, de la divinidad de Dios, en ese sentido. No se pretende aquí pues de ninguna manera a lo mejor hacer una disertación sobre sobre la veracidad o no de las cuestiones filosóficas, religiosas, no está fuera del alcance del diplomado. Aquí solamente se manejaría esta información como pues una parte importante del ser humano, ¿sí? Actualmente en nuestros días, pues básicamente tenemos el peso de dos padres de la Iglesia Católica Cristiana, que justamente su pensamiento filosófico, tanto de tipo aristotélico como socrático, han tenido y tendrán una influencia muy notoria en lo que es el posterior desarrollo del pensamiento psicológico de la humanidad. Nos referimos principalmente a dos santos. En el primer caso es Santo Tomás de Aquino, que él nos dice que el alma del ser humano siempre, por definición, va a ser una sustancia inmortal, es decir, es algo inmortal. Y aquí se introduce entonces, decía hace un momento, esa idea, esa noción aristotélica de la sustancia. Pero que esa sustancia inmortal, de origen divino, tiene una relación muy muy cercana, de hecho intrínseca, con la materia o la corporalidad, que en este caso sería algo así como el asiento del alma. De hecho, Santo Tomás de Aquino llega a afirmar que es imposible la existencia del alma sin lo que es su base material, que sería el cuerpo en este caso. Por lo tanto, para Santo Tomás de Aquino tenemos que es el alma más el cuerpo, igual a bienes, que en este caso son los bienes más preciados del ser humano. El tener una esencia divina dentro de sí mismo, que es el alma, y un cuerpo como regalo de Dios para contener esa alma. Por lo tanto, para la persona de Santo Tomás de Aquino, la definición de persona se puede entender de una manera muy sencilla como esa unión del cuerpo con el alma. Es decir, eres indivisible, eres inseparable, porque eres una parte que tiene alma, que es la herencia de Dios, y otra parte que tiene cuerpo, que finalmente también Dios lo crea. Por lo tanto, eres completamente una posesión directa de Dios. Y por lo tanto, esa sustancia humana va a ser sujeto de operaciones espirituales en el sentido aristotélico. Esta sería la doctrina que menciona o comenta Santo Tomás de Aquino. También, digamos, de alguna manera acaba por afirmar lo siguiente: cuerpo y alma no son separadas, forman solo un sujeto de ser y obrar. Es decir, el alma y el cuerpo actúan de una manera conjunta, siendo incluso, o llegando a afirmar Santo Tomás, que el alma es la parte racional de nosotros. En cambio, la parte biológica, que es el cuerpo, tendería a ser un tanto la parte irracional. Se pudiera decir entonces, en base a todo lo anterior comentado hasta la fecha, hasta este momento, que la doctrina de Santo Tomás, o la doctrina tomística, es materialista. ¿Por qué? Porque habla mucho de esa parte de la importancia de la relación del alma con el cuerpo humano material. En reacción o en oposición directa a los planteamientos teóricos vertidos por Santo Tomás, tenemos la llegada de otro filósofo no menos importante que Tomás, y es San Agustín de Hipona. En este caso, San Agustín de Hipona, haciendo un poco una breve historia o semblanza de él, fue una persona que entra en contacto desde muy joven con corrientes
ateas, corrientes paganas, ajenas y contrarias a la doctrina oficial de la Iglesia Católica. Básicamente, muchos conocen la historia de Santo Tomás, recuerdan que él es hijo de Santa Mónica, que básicamente Santa Mónica pasó toda la mayor parte de su vida orando porque su hijo, San Agustín, se convirtiera al catolicismo. Finalmente Agustín lo hace, no sin antes haber pasado por una serie de situaciones complicadas en cuanto a sus creencias. Estuvo en prisión algunas veces, algunos años. Mónica sufrió mucho, pues justamente por los errores frecuentes a los cuales San Agustín pues se adhería en esa búsqueda del conocimiento de la verdad. Sin embargo, en este sentido, a partir de esta postura que tenía San Agustín, en parte influenciada por su madre, pues podemos entender justamente por qué se dice que la psicología de San Agustín es más bien de tipo introspeccionista y busca justamente o recurre más a la parte espiritual más que a la parte física. En ese sentido, para San Agustín va a ser importante el hecho de que el ser humano pueda introspeccionar, pueda echar un ojo hacia adentro de sí mismo para encontrar ahí adentro justamente los designios de Dios para su alma. En este caso, para San Agustín va a ser más importante justamente la sustancia espiritual, alma, y el cuerpo sería algo así solamente como el empaque, el estuche, no sé, de repente una metáfora que pudiéramos usar para tratar de entender esto en nuestro contexto presente, sería la idea de que, bueno, ¿qué es más importante, el cartón de leche o la leche que viene dentro del cartón? Pues para San Agustín era más importante la leche que viene dentro del cartón, de ese envase. Por lo tanto, el cartón, envase, botella, como lo quieran llamar, es completamente prescindible. Esto de alguna forma también sentó las bases sobre las cuales años más tarde la Santa Inquisición pues de alguna manera tomaría como recursos filosóficos e ideológicos para tolerar o permitir toda esta situación que se comete en contra de lo que es las cacerías de brujas, los exorcismos, cuestiones como demonológicas, ¿sí? Bien, sería entonces hasta este momento lo que es la parte de la aportación tanto de Santo Tomás y San Agustín a la comprensión de la psicología de la antigüedad, principalmente en su faceta de psicología del espíritu. Entendemos entonces con esta psicología del espíritu básicamente un repliegue hacia el interior. Lo que se había alcanzado en la psicología filosófica de la antigua Grecia, de alguna manera se pierde o se desdibuja en aras de justamente la vuelta hacia lo metafísico. En pocas palabras, cuando el Imperio Romano oficializa como religión el cristianismo, pues obliga justamente a la modificación de todos los antiguos dioses y básicamente se pone, en lugar del panteón antiguo, se pone justamente a lo que es la figura de Dios Trinidad, es decir, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, que son uno solo, no son tres dioses diferentes. Por eso la importancia un poco de entender esa parte o esa vertiente filosófica primero, después espiritual o metafísica después, para poder entender una situación que desde los comienzos de la historia de la psicología pues siempre ha sido como la más trascendental, y esta es justamente la existencia de un dualismo mente-cuerpo. De repente algunas corrientes se han enfocado más a lo que es el interior, la vida anímica de la persona, por ejemplo el psicoanálisis, y otras corrientes se han enfocado más a lo que es la parte corporal, teniendo como máximo representante de este planteamiento lo que es la psicología conductista, ¿sí? Bien, de momento sería esto una primera aproximación. Me gustaría hacer el video, en lugar de hacerlo todo corrido, me gustaría hacerlo por videos más cortos para poder subirlos a la plataforma para que ustedes tengan la oportunidad de verlo. Entonces, de momento terminamos con esta primera aproximación
y estén al pendiente del siguiente video.